Hola a todos, muy buenas tardes, noches. Estamos el día de hoy aquí pues reunidas para hablar de un tema que nos mueve así, nos apasiona. Entonces, me presento por si no me conocen, si me están viendo por ahí, o a lo mejor me tienen añadida en redes y nunca me han cotorreado. Yo soy Yadira Noble, soy artista visual. Actualmente, bueno, me he desarrollado como artista independiente, lo que es en proyectos de comisiones, pintura mural, he dado clases también en el sector público y privado. Actualmente soy beneficiaria de una beca, que ese es el PECDA, a Baja California 2024. Y el tema que estoy trabajando en este proyecto es de los arquetipos. Entonces, eso nos une. Exacto, ese es todo el show de este encuentro y yo encantada. Muy bien. Y Rocío, a ver, preséntate aquí con los espectadores. Con tu comunidad, a los que nos estén viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes. Hola, buenas noches. Y bueno, es bien raro porque todavía hay un poquito de luz allá afuera y me encanta esta temporada del año por eso. Pero bueno, ya realmente estamos más de la nochecita que la tardecita. Mi nombre es Rocío Gallardo. Si no me han visto, no me han conocido, no me han cotorreado, como dices. Yo pues estudié psicología, soy psicoterapeuta y soy sexóloga, que es donde tengo pues mi maestría, mi doctorado. Y me ha gustado, ¿no? Como este camino de trabajar con mujeres. Yo me especializo en la psique femenina, ese ha sido como el camino que he tomado dentro de la psicología. Y, pues dentro de este camino de la psique femenina o de entender, acompañar y ser testiga, ¿no?, de procesos terapéuticos con mujeres, pues es que me he encontrado con esto de los arquetipos y me ha encantado y me he metido en este camino. Y bueno, me dedico actualmente no solamente a acompañar a mujeres, que les digo es mi especialidad, sino también a hacer procesos, grupos, procesos, precisamente tomando el tema de los arquetipos femeninos o los arquetipos de la psicología de las mujeres como base o como centro de estos procesos terapéuticos. Así que sí, nos encanta, eso fue lo que de alguna manera nos conectó y se me hace también agua a la boca, así que encantadísima de justo organizarnos, de quedar en esta noche para platicar y compartir junto con ustedes qué es este rollo de los arquetipos y todo eso, ¿no? Ay, por cierto, mira, aprovechando. Ahorita tenemos público, a lo mejor más adelante llegan, se conectan, lo miran para después, pero justamente queremos abordar desde vamos a decir, de cero, ¿no? Así como, ¿qué es un arquetipo? Por ejemplo, yo lo puedo explicar como de la parte de las historias. Yo previamente he dado clases de concept art, ilustración. ¡Ay, qué padre! Entonces, en la cuestión de los personajes lo puedo explicar bastante, ¿no? Si quieres, sácate un poquito. Aquí los vemos. Entonces sí lo puedo explicar por ahí, ¿no? Pero yo preferiría que tú nos contaras qué es un arquetipo. Ok, pues es que realmente tiene mucho que ver con esto de las historias, de las imágenes, de incluso por ejemplo en el arte y en la mitología y en las leyendas, esto de los conceptos, ¿no? Sé que a lo mejor por ahí en las redes, algunos de ustedes se habrá cruzado con esta palabra, incluso pues en tu exposición, que de hecho parte de eso queremos hablar, que está basada en estos arquetipos de las diosas femeninas, pues podemos encontrarlo ahí en las redes sociales, pero a veces pues no está de más como en ver un concepto o una idea que nos, para tener claro al menos de qué nos vamos a estar refiriendo nosotras en este contexto, ¿no? A mí me gusta entender un arquetipo como un símbolo, o más bien me ayuda a entenderlo así. Los arquetipos son imágenes o, claro, como puede estar en forma de imágenes o de trazos, podría ser, que están en todas las culturas, independientemente del lugar geográfico.
y también es independiente al momento histórico. O sea, son imágenes o son figuras o trazos del imaginario social y cultural que nos conectan a todos los seres humanos independientemente del lugar y del tiempo. Eso es una característica de los arquetipos. Okay. Sí, es como algo que persiste en el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo como se los explico a mis alumnos y les comento así como me encanta explicarlo con el anime. Claro. Y por ejemplo, hace poco en un recorrido que nos apoyó la maestra Lidice Figueroa, nos lo explicó con los Avengers. Entonces, por ejemplo, decía que el conjunto de dioses podrían ser como los Avengers, ¿no? Exacto. Que está el héroe incondicional, que es el Capitán América, ¿no? Luego tenemos uno que es un poquito más rebelde, el antihéroe, pero que igual es muy, muy bueno, o sea, se redime al final, que sería el Iron Man, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes se va repitiendo en diferentes mitologías. Y, por ejemplo, el que me queda más claro es en el anime. Ajá. Yo siempre les digo así como que, a ver, miren estas series y, no sé, como Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, y cuando miras al personaje, el protagonista, ¿cómo es el personaje protagonista? Y esto es, a lo mejor es donde se pone interesante el asunto porque dices, oye, pues mira, pues es extrovertido, tiene los ojos bien grandes, ¿no? Así, todos los demás a veces son como unos amargaditos, solito ver. Entonces, este personaje es como alegre, jovial, es más, hasta tiene el mismo color, así como colores cálidos, ¿no? Y entonces eso, yo me quedo pensando, entonces, para el japonés, no sé, como actualmente, ¿qué podría representar ese tipo de héroe, ¿no? Que se va repitiendo en muchas series. ¿Qué piensas tú? A mí se me hace bien interesante porque precisamente eso es como sabemos que estamos ante la presencia de un arquetipo, porque los puedes encontrar en todas las historias, no importa si es en el anime japonés, o si son las leyendas mexicanas, o si es en la mitología griega. De alguna manera nos encontramos que los arquetipos son estas figuras, y en muchas ocasiones los podemos ver como personajes, aunque no solamente a través de personajes, que van a estar presentes. Y es importante, por ejemplo, hablando de la psicología, porque esta idea de los arquetipos, de hecho, regresándome un poquito, ¿no?, a esto de dónde vienen los arquetipos y qué son. Los arquetipos es, como lo podríamos decir dentro de uno de los modelos de psicología, que es la psicología junguiana, los arquetipos son el contenido de lo que se le ha llamado el inconsciente colectivo, ¿va? Todos los seres humanos tenemos un aspecto que es como interior o digamos inconsciente o profundo, que no está aquí toda esa información todo el tiempo, y eso le llamamos inconsciente personal. Y también tenemos un consciente, o sea, lo que nos ayuda a percibir. Estamos aquí, por ejemplo, hoy tú y yo en Cabaña de Bruja haciendo este en vivo, y esa es la parte que está en la conciencia, está presente en lo que construimos en la realidad. Y así como está en el ser humano, también está a nivel colectivo. Hay un consciente que es colectivo, que son las reglas, los usos y costumbres, incluso, por ejemplo, ahorita que hablabas del anime, como todas estas cosas que pertenecen a nuestra cultura, las películas, las series, el anime, por supuesto, las canciones, las novelas, todo eso forma parte del consciente colectivo. El inconsciente colectivo, que es esta parte que está más como por debajo, pero que de todas maneras nos conecta a todos los seres humanos, eso le llamaríamos inconsciente colectivo. Entonces, las historias, las películas, el anime, son de lo que está hecho este inconsciente colectivo. Y los que nos metemos en este modelo de psicología, decimos que los arquetipos modernos son como estas series o estas películas que se han hecho muy populares. Los arquetipos modernos. Por eso se me hace bien interesante que lo traes, porque justo el anime, ya sea el americano, el japonés, o la serie de estas películas como películas de DC, películas de Marvel, incluso Star Wars. Las princesas. Claro que a lo mejor nos corresponden a la etapa cuando nosotros íbamos creciendo, a lo mejor ahora son otras, ¿no? Pero finalmente nos han ido acompañando, son las
versiones modernas de lo que hemos visto en los libros de mitología y de historia, pero son las mismas. Se va adaptando obviamente y se van transformando conforme va cambiando también la sociedad. De ahí que, por ejemplo, con el tema Disney, hubo un momento en que las mujeres y la sociedad puso el grito del cielo y dijo, ¿saben qué? Espérenme, o sea, ya no quiero ser esta princesa tipo Blancanieves, que solamente está esperando el beso del príncipe, sino si se dieron cuenta, pues las películas también fueron cambiando. Luego nos presentaron a princesas como la de Valiente, ¿no? Que ya no tenía nada que ver con un novio, con un príncipe, ¿no? Y que tenía otras características. Entonces también el anime, las películas, nos van presentando las versiones actuales de esas figuras o de esos arquetipos que son parte de lo que nos une en la psique a todos los seres humanos. Y hay un mitólogo, que de hecho se hizo muy famoso por eso que te voy a decir, que al estudiar todos los mitos y las leyendas, que se llama Joseph Campbell, por cierto, este mitólogo, él después de muchos estudios hablaba de que en realidad todas las historias y todos los mitos y todos los cuentos y todos los personajes hablan siempre de una misma historia, lo que a él le llamó el unimito, y que siempre nos hablan de como este viaje que hace este héroe, ¿no? Sí, esta heroína, ¿no? Sí. Es el viaje del héroe, la viaje de la heroína, y que va hablando de cómo se desarrolla la historia de este personaje, que finalmente todos somos ese héroe y todas somos esa heroína. Sí, mira que yo he estado, quiero tomar un poquito aprovechando esto de la cuestión del viaje de la heroína. Yo quiero hablar un poquito más de la cuestión femenina, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, por ejemplo, yo siempre les digo a los hombres, ellos resuelvan sus arquetipos, resuelvan sus valores, etcétera, etcétera. Valores, por ejemplo, valores. Un arquetipo también puede traer nuevos valores, sí. o dependiendo, no sé, no quiero decirlo así, okay, pero cuál se pongan como en tendencia, ¿no? O cuál comience a florecer actualmente, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de las princesas de Disney, ¿no? O sea, yo las miraba, o sea, y claro que me encantaba así como los vestidos, el príncipe, o sea, lo miraba y decía, wow. Pero luego en mi realidad inmediata yo decía, ya no me gusta tanto. O sea, yo recuerdo, o sea, por ejemplo, fuera de aquí del en vivo estábamos hablando hicimos unos comentarios, ¿no? Por ejemplo, de las plantas. Yo le comenté acerca de mi abuela, de cuando plantaba las semillas que dejaba de las frutas, ¿no? Pero nunca voy a olvidar que íbamos al campo y ella agarraba la pala y mira, así, la golpeaba y con tal fuerza, o sea, pero era impresionante porque ella lo hacía con su fuerza y sus manos. Sí. Y desde entonces, por cierto, hablando de tierra, desde mi signo de horóscopo es Capricornio. Entonces, a lo mejor ya ahorita que pienso, pues tierra, y me acuerdo de mi abuela. Claro. Y entonces nunca se me va a olvidar cuando estaba yo en la secundaria y nadie sabía usar una pala. Entonces, yo recordé... ¿Y tú? Ay, sí, yo me acuerdo que mi abuela me enseñó que, órale, pero ponle fuerza, así, ¿no? Y eso es nada más como un gesto, pero... vamos al siguiente tema, ¿no? ¿Cómo entraste en los arquetipos? En mi caso fue cuando, o sea, no sé, a lo mejor mucha gente puede pensar, pues mira, tiene pelo largo, se viste de cierta manera femenina, tiene la voz femenina, su forma de personalidad es muy femenina, lo que sea, pero actualmente yo creo que siempre he tenido como una crisis existencial de lo que es ser mujer, ¿no? Incluso cuando dicen eso de que entra en contacto con tu parte... Con tu femenino. Tu feminidad, la energía femenina, sí, que tienes que ser así para que que aproveches las ventajas de ser mujer. Sí. Entonces, y yo me quedo, espérate, no, algo está pasando, y por mucho tiempo pensé que yo estaba mal. O sea, yo dije, hay algo que no estoy cumpliendo con las expectativas sociales, y por una parte como que me valía. Claro. Decía, bueno, yo sigo dibujando, ¿sabes? O sigo haciendo lo que me plazca, pero por otra parte sí era así como que, ok, hay una especie de desconexión, incluso a lo mejor pudiera ser como desconexión con las mismas mujeres, yo hacía las mismas mujeres, de ahí que a lo mejor me juntaba más con hombres o algo,
y eso lo quiero tomar un poquito más adelante, ¿no? Y ahorita estoy en esa parte donde digo, ok, quiero conectar con una parte femenina, pero ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? Y yo saliendo de la universidad me encontré justamente con este libro que aquí lo tengo, muy bueno para iniciar. Y este libro habla sobre los arquetipos y a mí lo que me gustó fue que o sea, literal, desde eras antiguas, Ajá. ya se ubicaba que había personalidades muy distintas de ser mujer, porque, o sea, si a mí me dices que es ser una mujer hoy en día, pues yo creo que muchas lo van a poner que energía femenina y qué chingados es eso de energía femenina. Ajá, sí, vístete así, que atráelo así, que quita el dinero, que no sé qué tanto, o de que te trate como la reina, la invaluable y así, ¿no? Pero, o sea, y bueno, independientemente de cómo cada una conecte, las que a lo mejor no estamos en esa, no sé, decirle onda colectiva, pues a lo mejor, o una de dos, o como decía hace ratito, o nos vale, o llega un momento que realmente nos comenzamos a preguntar, ¿no? Y por eso los arquetipos, yo encontré alivio cuando encontraba arquetipos que demostraban tener otros intereses. Otros atributos, otros intereses, otras formas, sí, totalmente. Y creo que como a ti te pasó, algo similar me pasó. Y de ahí que me he encontrado con que ha sido una herramienta que al menos a mí me ha gustado un montón y que también ha ayudado a otras mujeres a entenderse a sí mismas. Porque finalmente creo que todas estamos en este camino de tratar de entendernos qué significa ser mujer para nosotros, cómo vivimos nuestro ser mujer. Y es que tienes toda la razón. Creo que aquí vale la pena hacer una diferencia entre un arquetipo y un estereotipo, que a veces se puede confundir y usarse como sinónimos. Y en este imaginario social y dentro de una cultura patriarcal, se ha hecho un estereotipo de lo que se supone que es ser mujer. Un estereotipo es como una idea fija de como elementos que se supone que tendría que tener, ¿no? Este imaginario de ser mujer. Eso es un estereotipo. Y cuando podemos hablar de un estereotipo es algo que está fijo, que no te puedes atrever a cuestionarlo ni a hacerlo diferente. Es como una cajita en la que cabes o no cabes. Y en este estereotipo que se ha hecho de ser mujer, no, hay muchas que como a ti te pasó, no, como que no resonamos o no encajamos con esa forma, con ese estereotipo de lo supuesto femenino. Y entonces entramos como en esta crisis, ¿no? Como entonces, a ver, espérame, si eso que me presentas se supone que es ser mujer y yo no encajo ahí, ¿cómo le hago para integrar mi ser mujer, ¿no? Y nos lleva a veces a crisis de identidad, ¿no? Y digo, bienvenidas, porque creo que nos hace cuestionarnos. A mí me pasó, por ejemplo, en la universidad, me topé por primera vez, ¿no? Estudiando psicología con esto, el modelo de Jung, en algún momento en la típica clase de teorías psicológicas, el maestro nos presentó Jung, y el modelo de este psiquiatra suizo, de hecho, del siglo XIX, y se me hizo muy interesante. Él fue el que acuña la palabra arquetipo y que hablaba de todos estos imaginarios, que por cierto pueden ser personajes, pero hay arquetipos que no necesariamente son personajes, ¿no? Por ejemplo, los elementos son como los arquetipos más básicos. La tierra, el fuego, el aire, el agua, el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la hija, el arquetipo de el sabio o el maestro, la maestra, ¿no? Son como los básicos, pero de ahí se despliegan un montón, ¿no? Entonces yo cuando me empecé a topar, ¿no? Con lo que se supone que es el ser mujer, y bueno, te decía yo que me especialicé en las mujeres, a mí me interesa sobre todo acompañar a mujeres, porque me di cuenta que las teorías psicológicas que nosotros nos enseñan en la universidad, pues son teorías pensadas por hombres y que está basado en la psique de hombre y que habla, por ejemplo, de esto del viaje del héroe, que es Joseph Campbell, es otro hombre. Y dije, esto está muy chingón, qué padre, ¿no? Pero ¿y qué con las mujeres? Y por mucho tiempo se nos enseñó que es lo mismo, ¿no? Pues da igual. La psicología de las mujeres y la psicología de los hombres, pues es la misma y la trabajas igual. Pero luego me topé ya en el posgrado, fíjate, estamos hablando de ya de adulta, con mujeres terapeutas,
psiquiatras que empezaron a cuestionar y a preguntarse, a ver, espérense, si tenemos ya todos bien claro que hay una diferencia biológica, ¿no?, en el cerebro de las mujeres y de los hombres, y que eso no tiene que ver con la identidad o con el género, sino es como parte de los elementos que hacen el sexo entendiéndolo como lo biológico que se transmite a través de los genes, ¿no? Se sabe que el sexo marca que hay diferencias en el cerebro de las mujeres y de los hombres. Entonces, ¿por qué no pensar que esa diferencia de cerebro también nos habla de una diferencia de lo que está dentro del cerebro, que eso es intangible a lo que le llamaron consciente e inconsciente? Entonces, estas terapeutas empezaron a preguntarse si realmente el contenido psicológico de las mujeres era igual que el contenido psicológico de los hombres, y por lo tanto, si esta materia, ¿no?, de la que hablamos, que es el contenido de la psique, sería lo mismo, y se dieron cuenta que no. Entonces ahí empezaron a investigar acerca de estos arquetipos o esas figuras, y de cómo, como bien decías, hay arquetipos que tienen que ver con la psique de los hombres y su múltiple diversidad de formas de expresión en la cultura, en las leyendas, en los mitos, pues ahora sí que en los usos y costumbres de las diferentes culturas, y que eran diferentes para las mujeres, pero aparte que los que se nos habían transmitido estaban, como te decía, estereotipados o encajonados, y que por la cultura patriarcal, que bueno, ya no es nada nuevo, ¿no?, esta cultura que de alguna manera ha hecho lo que se ha hecho femenino como inferior, pues tenía como las características muy limitadas. Y entonces empezaron a explorar estas psicoterapeutas figuras, símbolos, personajes de distintas culturas en mujeres que dijeron, ah, mira, nos hablan de cualidades o de características o de intereses que se salen del estereotipo, ¿no?, de la madre o de la cuidadora, o de la característica que es como la suavidad o la ternura, o incluso como la dependencia, o el que siempre está en relación a alguien más, llámese padres o parejas o lo que sea, y se empezaron a dar cuenta que en estas figuras habían diferentes cualidades. Entonces, cuando yo llego a este material y veo estas otras figuras y otros modelos del tradicional o de lo que se nos ha presentado como lo femenino, que nada más habla de ciertas cualidades, y veo que hay muchas otras, digo, órale, porque yo también me percaté que no necesariamente encajaba en la tradicional, o no todo el tiempo. O sea, hay momentos y situaciones en las que sí, claro, quiero ser suave, o me gusta la sensual, me apelo, ¿no?, a lo sensual, a la sensibilidad de los sentidos y del disfrute, o que claro, ¿no?, puedo, por ejemplo, en mi profesión, acompañar a otros, ser sensible, escuchar, entender. Y había momentos y cualidades que a veces quería ver o activar en mí, pero había otras cualidades y otras características como que no estaban muy allá afuera, no estaban muy socializadas, no se hablaba mucho de ellos, pero que estaban bien presentes en mí, y que de repente decía, ¿dónde están? Cuando yo me encuentro con todo esto, estaba pasando por un momento en que iba a decidir si quería o no ser madre, por ejemplo. Okay. Y en el imaginario regular de lo que se supone que es femenino, pareciera que la maternidad estaba como de automático, ¿no? Si eres mujer, entonces tienes un instinto de madre y tendrías que tener hijos, y si no, pues no estás aprovechando tu ser mujer porque tienes un útero para parir y tener hijos. Y yo, pero no quiero ser madre. Sí. Y me encontraba con que había otras imágenes, por ejemplo, en el imaginario o en los personajes de la mexicanidad, que hablaban de la maternidad, pero hablaban de la mujer arcoíris, por ejemplo. Okay, que habla de una mujer que crea, pero no hijos biológicos. Es la madre arcoíris, que habla de, como el arcoíris, de una diversidad de creaciones que no necesariamente se manifiestan en creaciones biológicas, de hijos biológicos. Y eso es parte de los arquetipos o de las figuras de la mexicanidad, por ejemplo, pero casi no se conoce.
Y cuando me topé dije, mira, esto se acerca más a mí, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Mira, no lo había escuchado, o sea, por ejemplo, yo creo que volviendo un poquito a esta cuestión de la familia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que yo por mucho tiempo pensé que mi familia era matriarcal, pero hoy en día está eso, pues obviamente está desmitificado porque, por ejemplo, en tu familia, bueno, lo voy a decir tal cual, en mi familia hubo mujeres, y hay mujeres que son imágenes muy fuertes, así, empezando por mi abuela, luego mis tías, y pues espero que finalmente las nietas, porque o sea, yo creo que sí, yo creo que cada una tiene una fortaleza. Para muestra basta un botón. Sí, o sea, pero por ejemplo, en mi familia la mujer suele ser muy brava, así, es algo que se valora mucho, pero a la vez también hiper femenina, pero, o sea, pero hablando de las artes femeninas, ¿no? O sea, entonces tienes como todo un, pues, por ejemplo, yo lo miro y digo, es demasiado alto para que yo lo pueda lograr, pero igual yo dije, pues para mí las artes, ¿no? Entonces, yo quería como preguntarte hablando de esta cuestión de lo tradicional, ¿no? Del camino de la heroína, o sea, que es diferente el camino del héroe. Es diferente, porque sí, o sea, por ejemplo, volviendo a un ejemplo así muy común, ¿no? La heroína de Disney. O sea, si te das cuenta, la heroína de Disney entró como en el arquetipo de una diosa guerrera como Diana la Cazadora, como la van a conocer muchos, o Artemisa, donde, por ejemplo, la más conocida es la pelirroja, ¿cómo se llama? La de Valiente. Valiente, pero por ejemplo también estaba surgiendo Mulan. Ah, sí, claro. Y entonces yo las miraba y yo decía, yo quiero ser como ella. Claro. O sea, pero a la vez no era muy buena en lo físico. O sea, de hecho realmente la coordinación, solamente cuando apago la conciencia es cuando puedo bailar muy bien. Entonces, pero por ejemplo, volviendo un poquito, cuando estos arquetipos de la heroína, de la guerrera, salen, de hecho una crítica que leí es que incluso eran muy masculinos. Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque, o sea, te convertías ahora en una supermujer, pero con herramientas masculinas, ¿no? Que asociadas a la guerra, por ejemplo. Claro. Por cierto, que dicen creo que son los antropólogos, que la guerra la inventaron los hombres. Que, por supuesto. Que en un estadio previo al patriarcado estaba el matriarcado, que era un sistema más equitativo, ¿no? Entonces, yo creo que volvería a esa pregunta, así como, yo creo que todavía el camino de la heroína está como no puedo decir en crisis, pero está como todavía incipiente, porque, por ejemplo, comparemos todas las voces de las mujeres que por mucho tiempo fueron calladas, pocas artistas sobresalieron a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puedo hablar de Safo, de Hildegard, de que ella era de Alemania, sí. O Sor Juana, por ejemplo, en un contexto más cercano, y fuera de ellas, o sea, como que siento que nuestra voz todavía está en una exploración así incipiente, como que, o sea, bueno, yo lo veo así tal vez. Por ejemplo, si para mí la maternidad es algo que no pasó, pudo haber pasado, puede pasar, o más adelante en un futuro, o sea, yo no me cierro a eso, pero por mucho tiempo también me he preguntado si es importante realmente, ¿no? Claro. O sea, yo digo, ¿de verdad podría vivir sin eso? Y yo digo, sí puedo, o sea muy bien, sí, o sea, porque yo, o sea, por ahí dicen vulgarmente que si quisiéramos lo tendríamos, pues, claro. Dicen vulgarmente, ¿no? Pero, o sea, yo digo, pues es que no le veo el caso, o sea, pero entonces la feminidad fuera de la historia tradicional rompes, ¿no? O sea, sí. o la gente te ve como menos mujer, es como si te bajaran de categoría, claro. Hasta, yo creo que hoy en día hasta te desprecian. Y por ejemplo, yo estaba notando en redes sociales que hay como una especie, no sé si decirlo del lobby, así de decir, es que las mujeres ya no quieren estar con los hombres, pero generalmente quienes lo comentan son los hombres, ¿no? Entonces, no sé, como que
Claro. No quiero decir que a lo mejor, bueno, no sé, yo siendo hetero, que a lo mejor siendo soltera estaré mucho mejor en mi vida, pero, o sea, pero si lo estoy, pues pues así me va a tocar estar y voy a ser feliz, ¿sabes? Sí, y tengo que vivir con eso, o sea, entonces yo creo que eso sería como la pregunta, así como ¿tú qué piensas de cómo va este camino de la heroína? ¿Crees como yo que es algo como incipiente todavía o a lo mejor hay un conocimiento ahí que o sea, por ejemplo están los arquetipos, ¿no? Pero no como el camino del héroe tan popularizado, ajá, claro. Asentado, ¿no? Sí, Así. sí. Fíjate que es una pregunta muy buena. Concuerdo contigo con la idea de que hay una crisis, y entendiendo por crisis no como algo negativo o como usándolo peyorativo, sino crisis entendiéndolo como un momento de cambio. Y no me refiero a 2025, sino como un momento como incluso del siglo pasado para acá o de hace 2 siglos para acá, que la construcción de lo femenino ha estado en crisis, o sea, ha estado en revisión, ha estado en cuestionamiento. Y tenemos, por ejemplo, Simone de Beauvoir, el siglo pasado, preguntándonos, ¿no?, si ser mujer se nace o se hace, ¿no? O muchas mujeres de siglos pasados que ya empezaron a hacer este cuestionamiento. Entonces concuerdo con que hay una crisis, pero yo lo veo positivo, porque es precisamente momentos que nos toca a las mujeres cuestionarnos qué onda con lo femenino. Y hay muchas voces de mujeres que se han hecho esos cuestionamientos, como te decía, de Chinola Bolen o de Clarissa Pinkola Estés, que al menos en mi rubro, que son psicoterapeutas, hicieron esos cuestionamientos, entre muchas otras, eso podrían ser las más populares, podríamos decir. Y creo que es algo positivo esto que esté en crisis o esté en cuestionamiento. A mí me parece que siempre es necesario, para que algo se crea nuevo, necesita primero deconstruirse o desmontarse o que haya una crisis y entonces ver qué queda. Es como quitarle en esos cuestionamientos, en esta crisis, en esta revisión, se le va quitando aquello que ya no funciona, que nos damos cuenta que no nos sirve para las mujeres en la actualidad. Y en ese sentido nos percatamos que sí es cierto. Hemos polarizado en dos, ahora sí que en dos polaridades, perdón por el pleonasmo, nos hemos puesto en dos polaridades, o esta idea, o este imaginario de lo femenino como súper dócil y amoroso y suave, maternal, que cuida y o el otro extremo, que es esto femenino masculinizado. Yo, Rocío Gallardo, le llamo que es el feminismo, el patriarcado vestido de morado, porque es lo mismo masculinizado, la cultura de lo masculino, pero pintado de femenino, ¿no? O pintado como es el masculino que hacen las mujeres. Y hay otras psicoterapeutas, que ya no desde lo arquetipal, sino de la terapia más regular, que hablan hablando de arquetipos, es como un personaje que le han llamado la Doña Huevotes. De hecho, hay una mujer que escribió un libro que se llama así, la Doña Huevotes. A mí al principio como me confrontó mucho el nombre, pero... Sí, está chistoso. Y cuando yo lo vi dije, ay, ni de loca lo leo, ¿no? Pero cuando lo empecé a leer me dio mucho sentido, porque es esta masculinización de lo femenino para poder tomar un lugar en el mundo material, en el mundo de los logros, en el mundo de lo profesional, que requiere hacerse ruda y como meterse en el mismo diálogo, ¿no?, de lo masculino para poder tomar un lugar, porque el mundo es de lo masculino. Y en eso se crea esta figura, o le llaman también, te digo, como el síndrome de la Doña Huevotes, que es la que todo lo puede, la chingona, la que no necesita de nadie, que incluso va a repetir este modelo de hacer a lo otro hacia abajo, ¿no? Y tiene que la característica que está muy impulsada por la autoridad, por el poder, por el control, y que repite lo mismo que el patriarcado, pero en mujeres. Por ejemplo, a mí o sea, yo sé que a lo mejor puede ser polémico ahí, quienes estén escuchando. Mira, es que nos están haciendo comentarios y no los estamos viendo. Dice, es que está más lejos. Los etruscos en un sistema matriarcal. Ah, mira, los etruscos, ¿no? Exacto.
yo estaba pensando en una, o sea, puede que sea un polémico. A veces me gusta como un poquito imponer salseo, ¿no? Claro que ¿no? sí, Sí, okay, la okay. salsita que le da el sabor. Por ejemplo, una figura que me recuerda ahorita con eso de Doña Huevotes Ajá. es María Félix. Ah, claro, por María, supuesto. María Félix, o sea, si la miramos hoy en día, Que es la chingona. es la chingona y hasta habla así como, o sea, tiene hasta la voz la entonaba así con una... ok, y ahí voy a hacer una pequeña pinza con esa energía masculina. Pinza. Sí, Cerramos sí. paréntesis, ¿no? Pero, por ejemplo, yo la miro y la ponen en representación de una mujer arrogante. Entonces yo la miro y digo, ok, mira, por una parte me encanta que se haga respetar, ¿no? Así como, wow. Que es la fuerza, pero arrogante, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿hoy en día es necesaria tanta arrogancia? Y yo digo, tal vez no. Tal vez hoy en día a lo mejor es cuando dices, pues bueno, a lo mejor defiéndete, eso está súper bien, Claro. poner límites, pero sea amable también, ¿no? O sea, sí, y es que me encanta esto que dices, porque en esto, fíjate, culturalmente, en estos estereotipos, pareciera que no hay de otra. O te masculinizas o te quedas sin fuerza, ¿no? y ahí te quería mandar la siguiente pregunta. Sí, sí, Así, sí, o sea, sí. como, wow. Y ese es un peligro que yo creo Sí. que corremos todos en general, Sí. ¿ok? Porque yo he escuchado, leído y he escuchado, o sea, a lo mejor no tan profundo, pero pues he leído contenido, videos de YouTube, o sea, me Claro. los pongo hasta de fondo y así. Y escuché, por ejemplo, es que este arquetipo femenino está más en contacto con lo masculino. Y este arquetipo femenino te va a liberar la energía femenina. Entonces, es como Sí. tener cuidado de seguir cayendo en estos discursos de que Claro. que si realmente eres más masculina o así, porque, o sea, yo siento que esto es algo que todos, o sea, inherentes a nosotros. O sea, Sí. tanto hombres y mujeres, que a un hombre no se le juzgue porque está más en contacto con su energía femenina. O sea, realmente eso para mí ya es como que va... O sea, para mí parece que va desapareciendo, pues. Sí. Pero como Es necesario. es necesario, pero como que veo que todavía es muy complicado. Sí. Y el hecho de trabajar los arquetipos no se trata de que, el arquetipo que conecta más con lo masculino o lo femenino, no. Sino que de ver que esas son cualidades que también compartimos. Sí. Definitivamente. Lo que pasa es que tanto lo femenino como lo masculino nos lo han enseñado todo mal. Todo precisamente cortado, ¿no? Entonces, hablando ahorita también, tejiéndolo con la pregunta anterior que me decías del viaje a la heroína, las personas que se han metido, las profesionistas que se han metido a cuestionar esto y que han dicho, bueno, el viaje de la heroína es diferente al viaje del héroe porque nuestra psique es diferente, nos hemos percatado que tenemos momentos y transcursos distintos. Y no sé si tú sabías o las personas que nos están viendo lo han sabido, pero a diferencia del viaje del héroe, en el viaje a la heroína, el primer paso es hacer las paces con lo femenino. Empieza ahí, como confrontarte o evaluar, revisar qué es lo femenino y empezar a revisar lo femenino. Ese es por donde empieza el viaje a la heroína. Entonces, por eso es que muchos de nosotros, ahorita que hablábamos, ¿no? Empezamos a hacer estos cuestionamientos de a ver qué onda con mi feminidad. Porque precisamente creo que tenemos que hacer, y cada vez pasa más, hacer esta separación entre lo que social y culturalmente se ha entendido como masculino y femenino, que son estereotipos de género, y los estereotipos de género son creaciones sociales, y digamos, en términos a lo mejor más comunes, la energía que todos los seres humanos tenemos, independientemente a tu sexo, que como les decía es biológico, no es género, es sexo, es biología. Y tanto dentro de los cuerpos de las hembras de nuestra especie como los cuerpos de los machos de nuestra especie y los intersexuales o los cuerpos intersexuados, todos energéticamente tenemos esta polaridad que erróneamente se le ha titulado como masculino y femenino. Hay una mujer, que esa es la que a mí me encanta, hablando de libros que tenemos aquí, que es Clarissa Pinkola Estés, es otra terapeuta que trabaja con los arquetipos.
ella dice, y lo menciona así bien padre, yo me rehúso llamar a la fuerza de las mujeres como energía masculina, porque en eso pareciera que es algo que está fuera de nosotros o no es propio o natural y orgánico de las mujeres. Y ella dice, a ver, espérense, o sea, no, las hembras de nuestra especie tenemos la polaridad receptiva y suave como la polaridad activa y de valentía y de arrojo y demás. Y no es masculino, es femenino. ¿Por qué? Porque está dentro de las hembras de nuestra especie. Los machos de nuestra especie tienen una polaridad receptiva como activa y su parte receptiva no es femenina, es una expresión de su ser hombre o de su macho de la especie, y porque es propio de su ser, solo que todas las personas somos, digamos, Clarisa Pinkola Estés lo menciona como que es un ser dual, somos seres duales, tenemos una doble cualidad, digamos, y dentro de la cualidad receptiva hay un sinfín de formas en que se expresa, de ahí todas las diosas lunares, ¿no? De los mitos y de las leyendas y las culturas que hacen devoción o que hacen de alguna manera honor a las cualidades lunares de las mujeres, que son más introvertidas, que es de lo oscuro, de lo profundo, y hay un montón de diosas femeninas de luna, pero también hay un montón de diosas que son solares, que apelan a esta otra cualidad de lo femenino, que es más bien, que erróneamente se le ha llamado masculino, porque al sol también se le ha relacionado con lo masculino, pero que apelan a la fuerza, al arrojo, a la acción, a la capacidad de impulso interior. Entonces, hablando de los arquetipos, a mí también me ha ayudado un montón, porque creo que a mí me ha ayudado a entender eso. Hay una diversidad de expresiones. Sí. Por ejemplo, en la psicoterapia yo les digo siempre a las personas que acompaño, no se trata de solo reconocer un arquetipo y abrazarte este arquetipo y decir, yo soy esto. Porque sí, porque no es algo, o sea, yo siempre lo digo así, ¿no? No es como el horóscopo, ¿no? Exacto. Que naces y ya lo tienes se determina. O sea, sino que puede ir cambiando a lo largo de la vida y a lo mejor en cierto periodo de tu vida a lo mejor te acercas más a un arquetipo y exacto. Luego va pasando el tiempo y tienes a lo mejor dos, le dicen como dos activos, ¿no? Ajá. O que te toca la diosa, así creo que también he escuchado esa expresión. Ok, yo quería preguntarte, aprovechando también tu conocimiento de sexología, ¿verdad? Sí. Ahorita que dijiste de lo activo, te voy a poner una anécdota así que me ha tocado en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor un poquito trasladándolo también hacia el arte. El deseo. O sea, yo quiero tocar este tema y quiero decir por qué lo voy a tocar en este contexto, ¿no? De esta plática. En unos grupos separatistas de arte, últimamente he notado, por ejemplo, que se excusa a la mujer, se disculpa constantemente de que no puede tener una mirada de deseo. O sea, no significa objetivizar a alguien, ¿no? O sea, hacerlo como un objeto, un fetiche. Pero, por ejemplo, hablaban de... No sé si has visto la película de George de la Selva. Ah, claro. Sí, ok. Creo que esa historia o el guión fue escrito por una mujer. Entonces, cuando hablaban de este tema, o sea, decían, es que la mujer fue muy responsable al hablar del otro hombre, porque hay un estereotipo que dice, no, es como un arquetipo, sexymente nacida ayer, ¿no? Ajá. Algo así, y generalmente se trata de una mujer que es como salvaje y que es muy inocentemente sexual y sensual, ¿no? O sea, no se da cuenta de que para la sociedad ella está como, ay, pues como, a lo mejor ni conoce lo que es la ropa, ¿no? Entonces... Y la miran y siempre es un objeto de deseo y fetiche en las historias, pero... La inocencia, ¿no? De la sexualidad. Ajá, y de hecho cuando decían inocencia, pues sí se notaba que también lo hacían como... Esta cuestión de siempre fijarse en mujeres demasiado jóvenes, ¿no? Pero
cuando lo decían de George de la Selva, o sea, yo notaba que explicaban, justificaban y sobreexplicaban el hecho de por qué el haberlo hecho una mujer se salvaba de eso. O sea, y yo quiero decir algo, o sea, obviamente hoy en día, y se ve como algo tétrico, así que te fijes en, no sé, como, bueno, no sé, yo tengo 35, ¿no? Pero para mí es como muy raro fijarme en alguien menor de 30 años, ¿no? O sea, entonces, en esa historia de George de la Selva hay una escena donde aparece George desnudo, pero, o sea, tal cual sexymente nacido ayer. Y claro. sale, y no sé si recuerdas la escena, Sí. porque están la chica Úrsula Sí. y su amiga y se quedan así, ¡oh! Y él como que, ay, no sabe qué es esto, ¿no? Y al final Úrsula le pone el cuenco así para que se cubra y sale de toma. Entonces yo digo, pues es que finalmente recaemos de cierta manera en lo mismo, pero independientemente de lo censurado, de lo tabú que pueda ser el deseo o no, finalmente a mí me parecía como una especie de autocensura a la mujer. Claro. Como decir, no puedes admitir que puedes desear claro. algún personaje o algún arquetipo de cierta manera, o sea, tienes que explicarlo, sobreexplicarlo, justificarlo, y eso me decía a mí, o sea, algo está pasando, algo está pasando actualmente que nosotras mismas, en aras de no caer como en lo mismo, buscamos otras maneras que está súper bien, pero no sé si ahí cae en autocensura, y yo por eso en mis piezas quise regresar, o sea, sí está algo como más sutil, ¿no? Por ejemplo, hay unas pinturas donde tengo como poquita ahí sangre más implícita que explícita, ¿no? Pero aún así... Incluso esta parte del deseo con ciertos arquetipos, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que yo quería retomar. O sea, a lo mejor no era una manera cruda, explícita, así como decir, ay, mira la sangre, chorros, Kill Bill, ¿no? Que sale la sangre, no importa. Sí, no era otra manera de representarlo, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas en cuanto al deseo en la mujer? A lo mejor me estoy desviando del tema, ¿no? Pero en el, no sé si decirlo en el arquetipo, porque te voy a contar que hace poco escuché sobre feminidades oscuras. Uy, me encanta. Ajá, porque es diferente a la feminidad, como diosas lunares, ¿no? Y feminidad oscura y diosas con la feminidad oscura, ¿no? Y así. Bueno, es que también hay diosas lunares oscuras y diosas solares oscuras. Ok. Pero bueno, ajá. Sí, no, adelante, pues era eso, pues como, ¿qué puedes decir acerca del deseo? ¿Cómo hoy en día tú crees que está fluyendo tal cual? A lo mejor está pasando por un filtro de autocensura. O sea, ¿cuál es tu opinión general del tema, no? Me encanta el tema porque como sexóloga a mí me fascina el tema de la sensualidad, de la sexualidad, del erotismo, del deseo. Y definitivamente dentro del estereotipo de lo femenino, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el deseo y por lo tanto el poder del cuerpo y de conectarte intensamente con algo ha sido tabú. No es compatible con el imaginario estereotipado y aprobado por la sociedad, que es virgen, santa, inocente y sin pecado, y la madre pura que no piensa en sexualidad. Sí. Entonces, como eso ha sido lo único que se ha favorizado, no que eso no exista dentro de lo femenino, solo que ha sido lo único que se ha aprobado porque empatiza o concuerda con las culturas patriarcales, ¿no? Que yo lo veo como una mujer castrada, ¿no? Ajá, claro. O sea, y castrada entendiéndola no como se nos quitó, como en este rollo de lo freudiano, ¿no? De que si tenemos la herida de la castración, no, me refiero lo castrada como que se nos ha cortado una parte de nosotras. Hablando de algunas culturas que tienen tradiciones como la ablación. Exacto. Que es retirar el clítoris. A ver si no censura, ¿no? Pero bueno, clítoris. Clítoris. ¿Por qué? Porque su único propósito es el placer. Entonces, si no es para reproducir, no sirve y te lo corto porque entonces tú no tendrás que conectar con esas energías. Entonces, concuerdo que al imaginario tradicional, socialmente permitido, de lo que se supone que es femenino, se le ha cortado eso.
yo lo entiendo como la domesticación. Hablando de Clarisa Pinkola, es que ella hace énfasis de la mujer salvaje, en esto que hablabas de la película. Y lo salvaje también tiene mucho que ver con el cuerpo, con la relación que tenemos con el propio cuerpo y con quitarle la mirada sexualizada a los cuerpos y al mismo tiempo retomar también la capacidad sensual y erótica, pero sin que necesariamente siempre tenga como fin el reproducirse o el que esté dentro de un esquema que es comercial, como para comerciar con ello, ¿no? Y tener poder, porque creo que esa es la parte cultural. Y en ese sentido, los arquetipos, los cuestionamientos que se ha hecho con los femeninos, creo que ha ayudado a poder darse cuenta que, nuevamente, hay muchas partes que se le ha domesticado, se le ha cortado, se le ha castrado a todo lo que implica la energía o la psique de lo femenino y se le ha penalizado. Entonces hemos hecho como estos intentos de volver a ello, ¿no? Como integrarlo, pero claro que pues habemos momentos en que como nos metemos en lo mismo que se nos ha enseñado y repetimos nada más, ¿no? Como el mismo esquema, y hay otras veces que logramos encontrarnos en lo salvaje, en lo libre, en lo no domesticado, en lo indómito, que no es sin ley, solamente es sin amordaje, ¿no? Sin vendas, sin que nos corten, y poder conectar con eso que es propio, por ejemplo, del deseo, ¿no? Y todos los cuerpos, por el hecho de tener cuerpo, tienen esta capacidad de desear y por lo tanto de conectarse profundamente con algo, pero creo que sí hay una parte de limpieza, de no hacerlo desde el estereotipo que comercializa con el deseo o que lo utiliza como para ejercer poder o dominio sobre otros cuerpos, sino cómo verlo parte de esta esencia orgánica, natural, indómita, y por eso me refiero a lo previo a la domesticación, ¿no? Que puede conectar con lo salvaje, con lo puro, con lo instintivo, y por lo tanto también ahí podemos hablar del deseo, sin como con todas estas ideologías de las que lo hemos aprendido, ¿no? Y en ese sentido los arquetipos y los nuevos cuestionamientos, pues a mí también me gusta lo que hiciste con tus pinturas, por cierto vayan a ver su expo. Todavía está en el ICBC, ¿verdad? Está en CEAR Tijuana. Perdón, sí, hasta el... Ay, se me olvidó la fecha. 27 de junio. No, 28 de junio. Tienen que verla, porque precisamente lo que a mí me gustó de ver tu exposición fue, ¿y si nos planteamos formas distintas? ¿Y si nos permitimos ver cómo sería dentro de estos cuerpos y dentro de esta psique de mujer, conectar con lo salvaje, con lo instintivo y con la sexualidad y con el deseo, sin todo este rollo que ha sido la sexualidad comercial y patriarcal? ¿Cómo sería? Y lo que tú hablabas de la sangre o incluso del deseo, no me acuerdo si fue en Circe o fue en Salomé que te platicaba, ponías un poquito de eso, ¿no? Esta mujer que deseaba, pero a través de la manipulación y de cortarle la cabeza a alguien más. Creo que es Salomé. Bueno, esa es una manera en que se ha presentado, porque para esto, a los cuentos, a las leyendas y al imaginario social hay que cuestionarnos, hay que quitarle las capas patriarcales, pero debajo de esos mitos hay toda una sabiduría. Entonces, una de las cosas que me gustó cuando hiciste con esto sensual y la sangre es presentarlo como aspectos distintos de lo femenino, porque en esto de integrar, hablando de lo psicológico, los arquetipos nos ayudan a ir integrando diferentes aspectos de nosotras, y como dices, a veces tenemos momentos en nuestra vida en los que hay unos aspectos que están más encendidos o nos conectamos más con ellos. Cuando hablamos de sanación o de integración psicológica es capacidad de poder ver la mayoría de ellos, o sea, cada vez encender más o conectarnos con distintos y podernos mover fluidamente o flexiblemente con diferentes características sin petrificarnos en uno. Entonces, entre más vas avanzando y vas conociéndote, más vas dándote cuenta que tienes características de distintos.
y te puedes mover como fluidamente en unas características y en otros, en unos arquetipos y otros. De tal manera que te vayas haciendo cada vez más completa. El viaje del héroe o el viaje de la heroína no tiene como propósito la perfección del masculino o la perfección de lo que se supone que es femenino. El propósito del viaje del héroe es encontrarte a ti misma y volverte cada vez más completa. Es como resolver, pero casi como a tu manera, ¿no? O sea, como Sí. que encuentres tu camino. Y a lo mejor eso es contradictorio, ¿no? Porque dices el camino de la heroína y está como, o el héroe y está muy marcado, ¿no? Como tiene que ser, pero a lo mejor finalmente se trata de cómo tú encuentras tu manera de hacer las cosas, ¿no? Ese es el camino de la heroína o del héroe. Cómo te encuentras a ti mismo. Y todos estos arquetipos te hablan de cualidades o de características o de formas en las que tú dices, a ver, no tengo que encajar perfectamente en esa idea o en ese imaginario, pero hablamos de cualidades. ¿Cuáles de estas cualidades puedo ver a veces presentes en mi vida? ¿Cuáles no? ¿Cuáles tengo más encendidas de unas y cuáles no? Por ejemplo, hablando de la mitología griega, ahorita que hablabas de Diana la cazadora, es un arquetipo que a mí me gusta mucho. Y de hecho, Diana o pues sí, el arquetipo de esta diosa que es la diosa de la luna, que es la diosa cazadora, que también se le llamó Artemisa, por ejemplo, es uno que tengo muy cercano a mí, que es una mujer que es independiente, pero a ella no le importan las relaciones como de pareja. Ella quiere estar con sus musas y hacer lo suyo, y hay mucha competencia, y de hecho esa es parte de sus cualidades que a veces puede ser como el talón de Aquiles, pero su enfoque, su interés es otro rollo que no es el tener pareja, tener hijos, hacer familia. Para eso está el arquetipo de Hera, por ejemplo, que es la amante, o de otras que son como la madre, ¿no? Que también los representaste en tus pinturas, sino que es como, a ver, yo hago lo mío. Entonces dices, bueno, mi personalidad me encuentro que eso es algo que está muy presente en mí. De hecho, también se le conoce como una diosa muy relacionada a las feministas. Yo sí. Como feminista, ¿no? De hecho, hoy en día, hablando o sea, no quería decirlo como tendencia, ¿no? Pero, o sea, yo creo que lo puedo decir en cuanto a valores. El arquetipo de Artemisa, ahorita hoy en día es como, es más, creo que una vez le escuché que era como el arquetipo feminista, ¿no? Sí. Yo también me siento muy identificada con ese, pero te voy a hacer una pregunta así. Sí. Capciosa, truculenta, así. Ok, creo que las dos nos identificamos con ese. ¿Cuál sería, no sé si decirlo como tu arquetipo oscuro? ¡Oh, me encanta! Así como que digas, por ejemplo, yo les puedo decir cuál es el mío. El que me movió, así que me quedé así como que, wow, no puedo creerlo, cómo me identifico, pero me hace ruido, pero a la vez me identifiqué. Pero te encanta. Pero me encanta. Me asusta, pero me gusta. Me apasionó, porque para mí pasión es como gozo y sufrimiento, pero a la vez amor y odio. Como dicen, fan confundida. Soy una fan confundida de este arquetipo. Es el de Circe. Sí. Circe es Odiseo, cuando está varado en el mar, se encuentra con Circe. Y ella, cuando o sea, está Odiseo en el barco, ¿no? Y llegan a la isla, hacen un juego de azar. Ajá. Y dice que esta vez le toca a sus hombres salir y él se tiene que quedar en el barco, ¿no? Entonces los hombres llegan, exploran la isla y ven un palacio. Entran al palacio, les sorprende ver los animales que hay ahí, los animales salvajes como leopardos, no me acuerdo, jabalíes, cerdos, o sea, y se les impresiona que están como domesticados. Sí. Entonces, cuando se encuentran a Circe, que por cierto Circe estaba con sus ninfas. Ajá. Ninfas. Por cierto. Por cierto. Creo que tenía también la ventaja de que sabía tejer. O sea, era muy creativa porque ella aprendió sola a hacer brebajes y todo, ¿no? Entonces ella decía, pues sí, pasen, beban, tomen todo lo que quieran, ¿no? Dense. Y cuando les daba de beber, así tomaban
y ella llegaba con la varita y les pegaba y los convertía en cerdos o en animales salvajes. Entonces todos los animales que estaban salvajes ahí eran hombres convertidos en animales. Entonces tiene muchas interpretaciones y, o sea, primero yo la puse ahí porque sabía que tenía que estar, era una bruja, y dije, tengo que poner una bruja aparte de Hécate, ¿no? Porque Hécate es como más mística, profunda, ¿no? Pero Circe es más humana, o sea, sí es semidiosa, pero también es más humana, ninfa, ¿no? Tirándole a la ninfa también. Pero entonces dije, me la sugirieron otra vez, me dijeron, no puedes dejar de poner así. Claro. Marcia me dijo, ay, debe de estar Marcia, a lo mejor no se escucha, a lo mejor no. Pero... Hola, Marcia. Sí, se escucha, ¿no? Y entonces, cuando yo la reviso, me doy cuenta que, dado recientemente un libro que sacaron sobre ella, como contando la historia desde su versión. Me encanta. No me acuerdo cómo se llama la autora, pero... Se llama Circe el libro. Sí, Circe, exactamente. Y la autora, pues igual ahí en postproducción pongo un video, ¿no? Sí. Porque luego lo vamos a subir a YouTube. Entonces yo decía, porque ahora es el nuevo icono feminista. Y eso es algo que he estado viendo, aparte del cambio de los valores, ¿no? Por ejemplo, de estas diosas rebeldes, yo recuerdo primero a Lilith. Claro. Luego, yo no me enteré, pero también se puso muy en tendencia a Babylon. Hécate, o sea, últimamente va mucho hacia las brujas, la bruja feminista, que es totalmente distinta, y finalmente está Circe es ahorita la que viene con fuerza, pero yo decía entonces, ¿por qué la quieren tanto? Porque finalmente, o sea, fue una mujer que hizo daño a otras mujeres. Por ejemplo, convirtió en una ninfa de la que estaba enamorado un dios, creo. Como ella estaba enamorada del dios y dijo, no, pues voy a convertir a la ninfa en un monstruo, ¿no? Y ese monstruo más adelante se comió unos hombres de Odiseo. Bueno, el asunto es que yo decía, si esa es una mujer como que pedía amor de cierta manera, o sea, como que estaba desesperada por amor, porque siempre le iba mal, por cierto. Siempre le iba mal en el amor, ¿no? Y se entrometía en cuando no la quería, ¿no? Entonces yo decía así como, ¿por qué es tan valorada hoy en día? Y a lo que leí, decía que pues finalmente es humana, es ambivalente, o sea, te va a provocar emociones encontradas. Claro. A lo mejor no he transformado otra ninfa en un monstruo, pero a lo mejor hay algo de mí que me resuena en esa historia, ¿no? Y luego lo ambivalente, lo que dices así como que, ok, yo hoy en día, yo sé que como sea, estoy logrando ciertas cosas por este camino, y está bien. Pero a lo mejor no me siento completa y siento sentimientos encontrados hacia mí misma, ¿no? Y así, y me da coraje. Sí. Entonces, o no es congruente una cosa con lo otro y lo comienzas a comparar, ¿no? Entonces, eso es lo que Circe ahorita representa hacia mí, como aceptar lo humana que soy, que, perdón la expresión, pero la he cagado, la he regado, pero también es como, ok, pues la vida sigue, exactamente, o sea, por ejemplo, la parte de Odiseo y Circe, no creo exactamente como que estés buscando un amante, pero buscar a tu igual, comenzar a buscar a tus iguales, ¿no? Y luego finalmente Odiseo se va, y a lo mejor esa es otra historia, ¿no? Vas a encontrar a tu igual por cierto tiempo y luego lo vas a dejar ir, o te vas a ir tú, ¿no? ¿También? Claro, también. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Mi arquetipo oscuro sería Circe. Ahora, ahí viene ¿cuál es la tuya? Así que te diga, ay, no sé, como que me mueve así, ay, no, como que dices, no, pero estoy segura que ahorita está activo. Tengo varios, pero, porque te decía, dentro de lo femenino, no patriarcalizado, no limitado, pues hay tanto figuras de luz como figuras de oscuridad. Entendiendo lo oscuro no como malo. A lo oscuro, de hecho lo oscuro es muy propio de lo femenino, porque oscuro es porque es profundo. Entre más profundo, menos luz y por lo tanto más oscuridad. Entonces, dentro de lo femenino casi siempre nada más se nos pone lo solar, lo bonito, lo luminoso, porque es lo tierno y lo que... Pero hay mucho femenino oscuro, que no necesariamente es malo. Cuando nos lo han presentado así en las leyendas y en los mitos, es esta parte patriarcalizada. Ahora, esa parte que tú dices que es muy humana o que es semidiosa, yo le pongo el valor porque creo que no, y muchas mujeres nos reflejamos con ello porque
pues es justo como nos han enseñado lo femenino, justo así, ¿no? Como patriarcalizado. Y te decía que en el viaje a la heroína el primer paso es confrontarte con tu propio femenino, y ahí es donde vemos esta como ambigüedad, ¿no? Me gusta, pero al mismo tiempo cómo es que le puede hacer daño a lo femenino. Creo que le pasa mismo con Hera, que es algo que a lo mejor en la mitología griega que nos enseñaron en la escuela, cualquiera se puede recordar de Hera, que aunque es la amante, es un arquetipo femenino de relación, que también algunas mujeres le han llamado como diosas vulnerables, que no tienen que ver con lo débil, sino que es con lo relacional. Al mismo tiempo siempre estaba castigando a otras mujeres o peleándose con otras diosas, o en el celo por el amor de Zeus, ¿no? Que le ponía los cuernos. Y era la reina. Y era la reina, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser un arquetipo femenino si le hace tanto daño a mujeres? Porque creo que representa justo como a través de la historia las mujeres se nos ha enseñado a vivir lo femenino. En ese sentido no está incorrecto, solo es una representación de la misma visión de lo sociocultural a lo largo de los años. Pero en mi caso, ya poniendo eso aparte, lo femenino oscuro, hice las paces con lo femenino oscuro. Yo tengo una parte que es muy, pues sí, guerrera, pero no guerrera tradicional. Luego les contaré los detalles, pero tengo una parte que es muy guerrera, ¿no? Y un aspecto de lo guerrero que a mí me gusta es cortar cabezas. Ah, mira, pues hablando de obras de arte, que es, por cierto, es muy común en la historia del arte. Yo creo que más en las mujeres que en los hombres, cortar cabezas. Cortar cabezas. O sea, realmente, hablando de arquetipos y lo simbólico, tiene una profundidad muy fuerte. O sea, gráficamente es tétrico. Sí. Pero incluso ya en la interpretación del símbolo es más fuerte todavía. Súper fuerte. Y que aparte es como algo que no se dice mucho de lo femenino porque pareciera no femenino. Se le ha apuntado de masculino en lo femenino, pero es muy propio lo femenino. Como tú dijiste, en los arquetipos viene mucho en las mujeres. A mí me encanta cortar cabezas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el arquetipo de Kali, del hinduismo, ¿no? Que de hecho tiene un collar con cabezas y tiene una cabeza en la mano. Tú lo pusiste en tu obra de teatro, ¿no? En tu obra de teatro, pero en tu obra visual. Tiene una cabeza en la mano. Bueno, no la pusiste así, pero en la tradicional tiene la cabeza y está la sangre chorreando. Ahorita que decías de Kill Bill. Ese es mi masculino oscuro, que fue el primero con el que yo me encontré, que dije, órale, o sea, no solamente es ternura y suavidad, se puede, hay un aspecto de lo femenino que es así, y a mí me gusta mucho porque Kali es una diosa, que es un demonio, y que precisamente es la jefa de los ejércitos y que se va a pelear con el jefe de los ejércitos de los demonios, y es a él que le corta la cabeza, ¿no? Y se enfrenta también, y luego entra en un frenesí cuando se toma la sangre, ¿no? Pero se me hace muy impactante, y sí es muy fuerte, es como tétrico, como decías, pero al mismo tiempo habla de esa fuerza dentro de las mujeres para terminar las cosas de tajo, ¿no? De no ir como, ay, pues vamos viendo, sino, órale. En formas de filosofía, por ejemplo, en el budismo se sabe que dicen, ¿no? Cortarle la cabeza al Buda, o sea, tus guías o lo que en algún momento te guió, algún momento seguiste, que es tu ego, luego hay que cortarle la cabeza, tarde o temprano tienes que cuestionarlo para encontrar tu propio camino. Entonces, cuando yo me encuentro a Kali y veo que corta cabezas y digo, resuena con algo en mí que por mucho tiempo me dio culpa o vergüenza porque no era propio de lo femenino hasta que me lo encontré un arquetipo. Digo, órale, o sea, es parte de la energía más propia de las mujeres, pero que es poco hablado porque es muy tosco o es muy confrontativo. No, o sea, hay algo en la mujer que la agresión es como que es que no puede ser agresiva. O sea, porque luego dicen, no es femenino. No es femenino. O sea, de por sí hay una tendencia que dice, no, es que no puso límites como mujer, ¿no? No se debe respetar. Pero luego, cuando sale Kali, no, olvídate, o sea, te pasaste, o sea ya te fuiste al extremo, ¿no? Entonces, claro. Pero yo creo que es eso, que como mujeres, la cuestión de cuando tiene que salir la agresividad, pues tiene que salir tal cual, ¿no? A cortar cabezas, como dices. Pero a mí me encanta porque nos habla de que no es que sea masculino, es una cualidad dentro de nosotros, hombres y mujeres, pero eso lo vamos a representar en un arquetipo femenino,
que creo que es importante retomar, activar en nosotros, como quitarle la culpa, la vergüenza y decir, sí, claro, dentro de cualquier mujer podemos encontrarnos con que a veces requerimos la Kali para enfrentarnos a situaciones, a los miedos, a las heridas, a los demonios que tenemos dentro de nosotros, porque por algo es un demonio también y le corta la cabeza al jefe de los demonios, esos demonios internos, y que tenemos esa fuerza que no va a ser suavecita, requiere ser así, que de hecho, por ejemplo, otra manera en que está representado en otra mitología, pero no es una diosa lunar, es Kali, podríamos decir que podría ser una diosa oscura de una cultura, pero otra que corta cabezas o que es fiera y que mata o que es una persona que está metida en el ejército y que va a ir a pelearse sería, por ejemplo, en la mitología de egipcio, Sekhmet, que es esta diosa cabeza de leona. Ella es una diosa que se le considera una diosa solar, porque toda la mitología egipcia son solares, ¿no? Y ella es la protectora, la defensora. Ella es a la que se le manda, se crea, supuestamente es hija de Ra, para precisamente matar a los humanos que se han olvidado de su Dios, ¿no? Pero bueno, si le quitamos todo lo patriarcal, ¿no? Y que está al servicio de lo masculino, realmente no está al servicio de lo masculino, es la fuerza que está al servicio de las mujeres cuando requiere defender, proteger algo. Y también está en figura de que corta cabezas o que asesina, pero los arquetipos nos hablan de algo que es simbólico, por eso son imágenes. Y a mí también me ha encontrado como una manera de incorporar toda esa fuerza, toda esa capacidad, no solamente de acción y de impulso, sino de ferocidad y de fuerza dentro de lo femenino, que no requiere masculinizarse para tomar su fuerza, sino es propio de las cualidades femeninas. Sí, y por cierto quería hacer un comentario también, ¿no? Por ejemplo, hay un arquetipo de la creadora y destructora. Ajá. Y se relaciona también mucho con el ciclo menstrual, ¿no? Y, o sea, y a mí no me da pena decirlo. O sea, yo sé que muchas veces dicen, no, es que como mujer no lo puedes decir, ¿no? O no lo puedes asumir en otra mujer. Yo creo que es eso, no lo puedes asumir, ¿no? Pero yo cuando estoy en mi disforia del síndrome premenstrual, yo corto cabezas, o sea, claro, literal, así, bueno, no literal, pero me refiero a que, oye, ¿se puede esto? No. ¿Se puede esto? Sí. ¿Se puede esto? No. Y así, o sea, soy más determinada, ¿no? O sea, claro, y el hecho del ciclo menstrual se nos da con la cuestión también de lo dador y destructor de vida, ¿no? De ahí claro, que, hablando de la agresión de lo que te comentaba de la mujer, y yo creo que ya para cerrar con este tema, de que hasta la mujer que aborta, ¿no? O sea, claro, es como una figura tan fuerte, así como, ¿cómo es posible si solo puede ser creadora, no? O sea, no. O sea, la mujer tenemos esa naturaleza. ¿Qué pasa? Bueno, si somos así, ¿cómo se dicen? Regulares, mes a mes, ¿no? O sea, ya sabemos que puede cambiar según también la mujer, ¿no? Y de hecho es que, ¿sabes qué? Ahorita que traes que esta doble cualidad, eso es lo que te decía, todas las mujeres tenemos esta dualidad de ser creadoras y de ser destructoras. De hecho, lo tenemos en la mexicanidad, ahorita que estaba viendo allá, con nuestra muerte mexicana, ¿no? Sí, sí. Es una calaca, es la representación de la muerte, pero siempre, siempre va a estar llena de flores o de mariposas, que son la expresión de la vida, porque absolutamente todas las diosas de la muerte son al mismo tiempo diosas de la vida. Sí. Son dos caras de una misma moneda, pero nuevamente en lo social solamente se le corta un pedacito, ¿no? Sí. Pero son al mismo tiempo ambas cosas. La vida y la muerte no son cosas opuestas, son expresiones de lo mismo, fases distintas de lo mismo. O como Kali que está copulando con Shiva cuando Shiva ya está muerto, ¿no? Exacto. O sea, bueno, ay, Rocío, mira, es que podríamos seguir así, yo creo que tenemos que hacer un podcast así de parte 1, parte 2, parte 3, o sea, y te agradezco mucho que hayas aceptado que hiciéramos esta plática. Yo sabía que iban a salir muchas cosas, íbamos a fluir. Yo quiero pues preguntarte también para que se lo digas al público, ya sea que estén aquí o en diferido,
¿cuáles son tus próximos eventos? Creo que no lo mencioné, no sé si lo mencionaste tú, pero estamos desde Casa de la Cabaña y aquí Rocío tiene su espacio para hacer tanto terapia y hacer otros eventos culturales. No sé si les quieres comentar tus siguientes fechas. Claro que sí, porque sí es cierto, nos podemos ir horas aquí, no sé si ustedes aguanten, pero ya tendremos que hacer otras cosas. Sí, aquí estamos, bienvenida y qué bueno que viniste para acá. Cabaña de Bruja es mi hogar, es mi centro de trabajo, es mi templo, digo yo, donde sucede la magia. Y fíjate que tengo varios programas que están en puerta. Para empezar, este próximo domingo 29 de junio, que es el último domingo del mes, vamos a hacer un mercadito brujil. Aquí vamos a tener a la venta artículos de diferentes mujeres que ahora sí que con sus habilidades cada quien hace cosas distintas para hablar de la abundancia compartida, ¿no? La mujer creadora. La mujer creadora de diferentes formas, no todas creamos igual, pero bueno, tenemos este Witches Market o Mercadito Brujil, domingo 29 a partir de la 1. Y vamos a tener no solamente la venta de productos, sino también un programa. Vamos a bailar, hablando ahorita que decías de tejer, creo que tejer es mucho más que solamente hacer chambritas, ¿no? Hay una parte muy simbólica de lo femenino que teje la vida, los hilos de la vida. Pero bueno, vamos a tejer sobre fotografía, vamos a hacer amuletos y vamos a bailar y vamos a hablar de la ciclicidad, ¿no? Eso el domingo 29 aquí en Cabaña de Bruja, que es en la colonia Cacho, a partir de la 1 de la tarde, porque bueno, este fin de semana tenemos el solsticio de verano, hay cambio de estación y es esta parte de ir recibiendo en la nueva estación, que es verano, ¿no? Pero también, no tan próximo, un poquito más enfrente, más en el año, por una parte, en septiembre tengo la nueva generación o la apertura de la nueva manada de lobas, que te decía que yo hago un proceso terapéutico acompañada de este libro de Mujeres que corren con los lobos para volver a conectar con el arquetipo de la mujer salvaje. Y es un proceso terapéutico para mujeres, grupal, que dura 1 año. Y empezamos en septiembre, ya estoy empezando a poner la información allá afuera, para que se empiecen como a conectar con esta idea y vean si es algo que ustedes quieren hacer y que es trabajado a partir justo de la psicología arquetipal o simbólica y a través de cuentos, ¿no? Y absorber la información. Ese es otro proyecto que tengo también muy cerca. Y bueno, uno compartido que tengo con Carla, Mano de Bruja, que es otra hermaga compañera, es todos los sábados de 10 a 12. Tenemos aquí en Cabaña de Bruja clases de belly dance, porque como psicóloga y sexóloga sé muy bien lo importante que es soltar las caderas como parte de volver a conectarnos con el cuerpo, con nuestra sensualidad, con nuestra sexualidad y nuestro deseo, porque la pelvis es un centro energético que nos conecta con estas energías. Oye, ya vi cuando bailo me dicen que parezco Shakira. Shakira. Pero bueno, ahora lo sé. Sí, de hecho, las danzas del vientre y todas las diferentes, el tahitiano, el hawaiano, muchas que hay, son precisamente formas en que las mujeres a lo largo de la historia y las culturas se han conectado con la sexualidad y poder desbloquear precisamente eso que nos conecta con esa energía. Pero bueno, todos los sábados de 10 a 12 en Cabaña de Bruja y nuestra maestra es Carla, que ella tiene muchos años ya de maestra de danza y de belly, y tenemos aquí esas clases también, y con otro proyecto de colaboración con Nancy, que tiene este proyecto que se llama La Vida es Medicina. Con ella co-creo un calendario lunisolar, que de hecho lo vas a ver ahí colgado. Wow. Nos hemos armado una manera distinta precisamente de volvernos a conectar con la ciclicidad, tomando en cuenta los ciclos de la Tierra, hablando de las estaciones, pero también el ciclo del Sol, que es el anual, y los ciclos lunares, por eso se llama calendario lunisolar. Y este calendario lunisolar, aparte de tenerlo, la creación física, tenemos reuniones de Zoom, que son formas de darle seguimiento a estos ciclos. Y ahorita, bueno, estamos haciendo reuniones por Zoom gratuitas, que por mis redes se los pueden tener esa información también, que son
maneras de conectarnos con esta idea de hacer el tiempo, tejer el tiempo de una manera más orgánica. Y que también, además de este ciclo que estamos actualmente transitando, en octubre tenemos también el nuevo ciclo, porque empezamos el ciclo con Samhain, que es el portal de la noche, y el año nuevo de las brujas, ¿no? Pero bueno, eso va a venir en octubre, el nuevo ciclo. Ahorita estamos transitando el ciclo que está a punto de acabar, pero que hacemos estas sesiones de Zoom gratuitas para todas las personas, y que la idea es empezar como a ver qué onda con eso de la ciclicidad y de los ciclos de la luna y del sol y de la tierra, ¿no? Una manera, están todos invitados, hombres y mujeres, eso no es solamente para mujeres, y bueno, como parte de esas actividades que tengo próximamente, y ya les puedo dejar los datos ahí en mis redes sociales de cuándo son, a qué horas, que nos reunimos los domingos en la mañana. No son todos los domingos, los hacemos en ciertas fechas, y es como parte de lo que hago para poder empezar a poner allá afuera esto de qué onda con la ciclicidad, ¿no? Y los diferentes momentos de creación y momentos de destrucción, ahorita que hablabas, ¿no? Como una de las cosas que les puedo contar que está próximamente, o que estamos activos, y por las sesiones de psicoterapia y sexoterapia, que esos son continuos aquí en Caballén de Grupo presencial, y también las tengo en sesiones virtuales. Ok, muy bien, excelente. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Me pueden encontrar en Instagram como aquelarre-mx, eso en Instagram y en TikTok. Y en Facebook me encuentran por mi nombre, Rocío Gallardo Medina. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es que, o sea, yo quiero entrar en todos. Ya sé. Sí. Pues bueno, por mi parte, yo ya estoy acercándome al cierre de mi proyecto de Ninfas y Ménades. Tienen que ir a verla, si no lo han ido a ver, tienen que ir a verla. Y por cierto, por ejemplo, ahorita está, lo bueno es que está en parte de SEAR Tijuana, o sea, está de aquel lado de la ciudad, pero también lo vamos a traer hacia el área del centro, ¿no? Hubo un cambio de fecha. Estaba primero programado para el 2 de julio. Así es cierto. Aquí en La Cacho, en Pasta del Lachi. Pero lo cambiaron a una semana más adelante. Entonces, por favor, no se me vayan a confundir. No lleguen el 2 de julio. Bueno, sí lleguen a cenar, pero también vayan el 9 de julio. 9 de julio empezamos a las 7 de la noche. Pues espero que pueda haber ahí sorpresas. Yo voy a estar, por cierto. Ay, gracias. Sí. Y pues, va a haber música, también va a estar Ariel Noble, que es mi hermano. Él es músico, va a estar también ahí tocando. Ya le dije, piensa en piezas así como místicas, misteriosas, ¿no? Él es jazzista, ¿no? Músico jazzista. Entonces, otra actividad más que tengo, bueno, de momento creo que son las que tengo planeadas ahorita. Ahorita no recuerdo específicamente otra, pero más adelante también voy a bajarla con la exposición hacia la zona centro, en Border Psycho aproximadamente por septiembre. Y de ahí estaría septiembre a diciembre, y yo creo que con eso ya cerraría un ciclo. O sea, yo creo que... Y eso que no he hablado de las anécdotas que me pasó ahí, creo que te hubiera gustado mucho, te hubiera encantado escucharlas. Pero pues ahorita... Tenemos que hablar de ellas en otra ocasión. Sí, así ahora que con el tiempo, porque, o sea, realmente yo estoy comenzando a creer que sí hay proyectos que te tocan así en cierto momento de tu vida, y no por las vivencias, sino también hasta por lo simbólico. Sí. O sea, realmente yo creo que ahí seguimos conectando, ¿no? También. Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias a los que estén en presencial, a los que estén viendo en diferido. Pasado los 30 días que puede estar en Facebook Live, ya después lo voy a pasar a YouTube, ¿no? Entonces, pues, no, si no lo pueden escuchar en estos días, pues ya saben que va a estar va a quedar grabado. A perpetuidad. Sí. Bueno. Y pues gracias a ti por hacer esto posible, ¿no? De ver, vamos a platicar, nos podemos estar aquí horas, pero creo que también sería cuestión de no solamente platicar, sino de ir a ver, porque creo que con los arquetipos, lo visual, las imágenes, muchas veces hablan más que 1000 palabras. Sí, ay, por cierto, no te he contado, pero en un momento de, así como en una odisea así cuando ya no podía más, haz de cuenta que yo llegué a un momento así, y yo le dije a las diosas, les escribí, dije, ayúdenme a terminar esto, y les voy a componer una poesía cada una, y les voy a componer. Y luego cuando estaba ya al punto de otro borde así, de crisis, decía, si ustedes me ayudan,
Si ustedes me ayudan, ese verso lo voy a convertir en canción. Así que en una de esas y más adelante es el futuro proyecto, ¿no? Yo ya quiero ver esos versos y esa canción, definitivamente. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¡Qué bonito! Sí. Como dicen, como dijeron, cumplir la manda, me dijeron. Sí, cumplir la banda. Y creo que es como esa manera de, como de agradecer cómo se despiertan esas fuerzas dentro de nosotros. Sí, que nos lo enseñen, que nos lo enseñen. Pues muchas gracias. Sí, gracias. Ya como último dato, pues me pueden encontrar en redes como Instagram Noble Yadira y en Facebook Yadira Noble Art. Y pues gracias, Rocío, otra vez. Aquí seguiremos, ojalá hagamos otras colaboraciones más adelante. Sí. Y pues gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por andar por acá. Chao. Bye.